después va a quedar, esto queda, bueno, hola nuevamente, esta vez es para la grabación. Mi nombre es Maximiliano Rúa, y junto con María Rosa Neufelin y Mercedes Hirsch, estamos a cargo de la materia, ¿sí? Las clases las estamos grabando y las vamos a ir subiendo después a un canal de YouTube que tenemos asociado a una de las asignaturas que damos en el grado en antropología, y les vamos a pasar el link por el campus, ¿sí? Así que ahí van a poder entrar al link y van a poder ir viendo las clases grabadas. Bueno, algunas cuestiones organizativas y después empezamos con la clase, ¿sí? Primera, sabemos que todos han tenido problemas con el campus. Los problemas del campus se solucionan a medida que va pasando el tiempo. Lo único que no podemos solucionar nosotros es la ansiedad, porque no se maneja técnicamente la ansiedad. Entonces, tienen que tener la paciencia suficiente de ir permitiendo que el campus de la facultad se vaya organizando, se vaya estructurando. Tengan en cuenta que la cantidad de inscriptos, como en las universidades en general, o en la universidad, la UBA en general, es mucho mayor que la habitual, sea en grado, en posgrado, lo que sea. Entonces, se va a ir organizando con el tiempo. Nosotros le mandamos un mail por primera vez y única, por casilla de Gmail. Tratemos de que todos los que no han podido entrar al campus o tienen un problema nos escriben por ahí, pero después, todo tipo de comunicación vinculado con la asignatura, háganla vía campus, ¿sí? Y si pueden, háganla en términos de foro, digamos, ¿sí? De pregunta foro, porque cuando se hace de pregunta foro, es una pregunta que por ahí hace, no sé, cualquier Andrés, el que estoy viendo ahí, pero que le sirve a María porque tenía la misma duda. Entonces tratemos de que las preguntas se hagan en ese sentido. Son cuestiones de orden, pero que tienen que ver con eso, ¿sí? Y todos los que no tengan o hayan tenido alguna dificultad concreta de ingreso al campus, nos avisan. Algunos fueron avisando durante estos días, y era porque todavía no habíamos dado el alta, ¿sí? Todo lleva su tiempo y su momento. Entonces ya está, están como todos dados el alta, todos matriculados, esperamos que no tengan problema. Lo mismo con la bibliografía. Si ustedes tienen algún problema y entran al campus, nos escriben por ahí. Falta alguna bibliografía que nos faltaba digitalizar y que ya la tenemos, y que supongo que entre hoy y el lunes la estaremos subiendo, así que ahí van a tener todos los textos que faltaban. Después, durante la clase, la idea hoy es que las preguntas que tengan las hagan por chat, ¿sí? Hoy mayoritariamente la clase vamos a trabajar vamos ahora a compartir pantalla de un PowerPoint, y a partir de esa clase vamos a ir explicando. Mayoritariamente la clase la va a ir sosteniendo María Rosa, pero las preguntas las vamos levantando con Mer nosotros dos. Cualquier duda las hacen por ahí, y las vamos respondiendo al final. La clase es de 10 a 12, ¿sí? O sea, ese es el tiempo que tenemos de clase y es el tiempo que tenemos de Zoom concreto. Esperen que hay otra compañera que apareció. Bueno, creo que... y finalmente la presentación de ustedes, ¿sí? Que era algo que a nosotros nos interesaba y que habitualmente se suele hacer, pero que en un contexto de 38, 50 personas implicaría dedicar las 2 horas a eso. Con lo cual nos parece más interesante, o nos parece interesante que de alguna manera vayamos presentándonos, o a medida que alguno habla, lo cual no quiere decir que todos tengan que hablar, todo lo contrario. eh, Si no, lo que vamos a hacer es una actividad particular, ¿sí? Que les vamos a mandar vía foro, ¿sí? Donde les vamos a pedir que se presenten y que nos comenten algunas cuestiones particulares de ustedes, ¿sí? Creo que es todo en términos organizativos. No sé si queda algo, María Rosa. Me parece que es todo. Eh, de esta cuestión organizativa, ¿alguno tiene alguna? Las clases son quincenales. Igual ahora en el PowerPoint también se explica todo eso, así que las clases son quincenales, y ahora en el PowerPoint vamos a ver cómo es el programa, la unidad, el cronograma, vamos a ir viendo todo, ¿sí? Que lo que hago es compartir el PowerPoint, nos vamos a dejar de ver, van a quedar 5 o 6 personas en visión nada más. eh, Quizás, y Maxi, sí, decime. si nos presentamos mínimamente los Ah, tres, dale. el detalle.
Bueno, Preséntate. yo soy María Rosa Neufeld, junto con Susana Margúlies, una de las directoras de la maestría, así que reitero la bienvenida a todos ustedes, todos y todas ustedes, integrantes de esta nueva cohorte. Soy profesora consulta de la facultad, es decir, una profesora que se jubiló hace un tiempo, pero que sigo trabajando en investigación y en el posgrado. Y este seminario lo llevamos adelante junto con Mercedes, que ahora se va a presentar, y Maxi Rúa. Perdón, no me di cuenta que tenía apagado el micrófono. Yo soy Mercedes Hirsch, soy profesora de la materia de didáctica de la antropología. También trabajo en Escuela de Maestros, veo hay algunas personas que conocí por ahí, capacitando docentes, y investigo en el programa de Antropología de Educación, en el mismo en el que participan también María Rosa y Maximiliano. Y trabajo en general temas que tienen que ver con juventudes y ruralidad, pensando sobre todo en la articulación entre los proyectos personales de los jóvenes y los proyectos locales eh, de arraigo. Eso es todo, no sé Maxi si vos querés. Bueno, yo ya me presenté más o menos lo mismo idem mer, diferencia temática, trabajo cuestiones vinculadas a aprendizaje y niñez, ¿sí? Sobre todo cuestiones que tienen que ver con cómo se construye conocimiento por parte de los niños en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Vamos a darle inicio, vamos a darle ingreso a otra compañera más. Y bueno, nada, si les parece, comparto el PowerPoint y ya dejo que la conducción de este evento quede en tus manos, María Rosa. Yo voy Ok, cambiando, me silencio y voy cambiando a medida de que vas planteando las cuestiones. ¿Te parece? ok. Lo voy a dejar, no le voy a poner, claro, una pequeña cuestión, ¿sí? A ver, cuestiones generales de esto y te dejo, María Rosa. Voy a ir agrandando y achicando el PowerPoint a medida que vayamos avanzando. En general, lo que encuentren escrito acá lo van a encontrar escrito también en el programa o en el cronograma, ¿sí? Y no lo hago en pantalla compartida total porque si no, las caritas desaparecen totalmente, ¿sí? Y tapan el PowerPoint, digamos. Lo dejo de esta manera por eso, no porque no lo haga en presentación general. Listo, ya está. Bueno, buenos días a todas y todos. Eh, Tenemos aquí delante en el PowerPoint el título de este seminario, Teoría e Historia en Antropología Social, que se propone compartir con todos ustedes algunas de las discusiones que la antropología ha ido dando en el curso de su desarrollo en torno de las relaciones sociales, de la organización social, de la sociedad como un todo. Este curso, pese a su título, no intenta ser una historia de la antropología. Para hacer historia le faltaría completud, le faltarían detalles, le faltarían periodos, etc. En realidad, de ese desarrollo de la antropología, vamos a ir rastreando eh, conceptos, categorías, momentos que nos parecen importantes, en un proceso de apropiarnos y dejar de algunas cuestiones que se han desarrollado que nos parecen especialmente interesantes. A esas cuestiones les vamos a dedicar tiempo, otras quizás ni siquiera las vamos a nombrar.
Esto, quienes son o han sido alumnos de carreras de antropología seguramente lo han visto de otra manera en las materias específicas, en las historias de la antropología. Nosotros más vale aquí pensamos que esa historia constituye una herencia, y una herencia de la cual nos apropiamos selectivamente. Algunas cuestiones las consideramos importantes y transformándolas seguramente las seguimos dando a correr, las echamos a correr nuevamente hacia adelante, mientras que otras quedan como herencias no queridas en los márgenes. ¿Esto qué significa? Que nosotros, por un lado, tenemos un tiempo muy corto, tenemos 6 clases, y la semana que hay entre una clase y la otra, esto es una apuesta muy fuerte a la actividad de ustedes. En 12 horas sincrónicas, de ninguna manera podríamos exponer ni siquiera esto que llamamos las herencias queridas. Entonces, en la medida en que buena parte de ustedes vienen de otras formaciones disciplinares, hacemos una apuesta que espero que compartamos con todos ustedes, con todas ustedes, a la lectura. En cada clase ustedes van a tener presente cuál es la bibliografía que proponemos que ustedes lean, y les pedimos que lo hagan. Tienen para eso 15 días y tienen la posibilidad de enviarnos preguntas acerca de esa bibliografía también, preguntas con las cuales, preguntas que trataremos de responder en la clase siguiente. Bien, antes que nada, una breve explicitación de los ejes, es decir, en el PowerPoint ustedes ven los 3 grandes temas en los cuales está dividido el programa. 3 temas y 6 clases. El primer tema, situación colonial, descolonización y emergencia de la antropología. El segundo tema, fíjense ustedes, yo no voy a explicar el porqué de este título, pero fíjense que es un título bastante peculiar: las preocupaciones y perspectivas práctico-políticas y teóricas de la antropología metropolitana. Tercer tema, el contexto social y político de los años 90 y las redefiniciones de la antropología. Bien. ¿De qué manera vamos nosotros a introducirnos en esto? Es decir, primero y antes que nada, explicitando los ejes de este programa que vamos a mantener en la medida en que nos dé la coherencia a lo largo de todas estas clases, ya sea Mercedes, Maxi o yo, los que tengamos la voz cantante. Estos ejes básicamente suponen, en primer lugar, proponerse, perdón, estos ejes van a plantear que en cada clase nos preocupemos por contextualizar la producción teórica a la cual nos estemos refiriendo. Esto parte de un supuesto que como cátedra compartimos y que compartimos con el enfoque y que viene del enfoque con el cual hemos sido o somos docentes en la facultad en este momento,
que plantea que toda producción teórica, es decir, disciplinas como esta que hablan de cultura, que hablan de organización social, que hablan de estructura, que hablan de poder, que hablan de clases sociales y no sé cuántas cosas más, eh, permanentemente van reformulando, van ideando estas cuestiones de las cuales hablan, que les llaman la atención en las sociedades que miran, eh, de acuerdo con los contextos sociales epocales en los cuales se van desarrollando. Contextos que son contextos macros, si ustedes quieren, que hacen que, por ejemplo, el contexto en el que se organizan las ciencias sociales y la naciente antropología sea el de las sociedades europeas después de la Revolución Francesa, contexto profundamente alterado por la caída de los regímenes monárquicos uno detrás del otro, pero también profundamente alterado por el desarrollo de la revolución industrial que venía concretándose hacia ya más de 100 o 150 años, y que ambos generan una expansión sobre territorios no conocidos hasta ese momento, o no explorados, o no pensados como territorios pasibles de conquista, todo esto condiciona lo que se produzca, lo que se piensa. Y no solo lo que piensan las disciplinas sociales, sino que ustedes en alguno de los textos que tienen van a leer que en realidad una de las cuestiones que nosotros recuperamos de esa historia general de las ciencias sociales es esta idea de que en realidad lo que los científicos sociales hacen es diferente del pensamiento del hombre común, es diferente del pensamiento cotidiano, pero no está separado de él. Los hombres en su vida cotidiana también se han preocupado y se preocupan por lo que sucede a nivel de la organización social, piensan en su vida cotidiana acerca de esto, piensan y se significan sus relaciones con otros hombres, lo cual de alguna manera se retransforma en las ciencias sociales, pero no es algo totalmente desprendido. En los textos de Menéndez, que ustedes tienen, de Eduardo Menéndez, que ustedes tienen para leer, hay pistas de esto, pero vuelvo a los ejes. Nuestro primer eje entonces es esta preocupación por la contextualización de los desarrollos que se van dando en estas formulaciones de la antropología en el curso de su desarrollo histórico. Y en seminario en particular, hay una cuestión que vamos a ir siguiendo rápidamente, porque 6 clases implican seguir las cosas muy rápidamente, y es el hecho de que hay una cuestión fundamental que queremos remarcar. Las ciencias sociales, y en particular la antropología, se han ido planteando de diferentes modos el cómo la sociedad en su conjunto, pensada como sociedad, ¿qué será esto? Pensada como cultura, pensada como estructura social, y lo dejo acá, manda, dictamina, genera los criterios que los hombres individuales, que los sujetos deben seguir. Y a esto los científicos sociales lo han llamado de distintas maneras. Es decir, la sociedad, han dicho, genera las normas, y lo vamos a dejar acá porque lo estamos planteando como el otro eje que vamos a ir desarrollando. La sociedad genera las normas que los sujetos deben cumplir. Los sujetos, dicen algunas de las
posturas que vamos a revisar acatan totalmente estas normas que se han generado en esa sociedad, en esa cultura, que es pensada como un todo que influye el accionar de los sujetos. Otras posturas vamos a ver que relativizan esto y que en cambio van poniendo cada vez más el ojo en los sujetos. Caramba, van a decir, la sociedad, ese todo, la cultura, no la ha creado ninguna divinidad. Esta sociedad, esta cultura es producto humano, es producto de esos sujetos que luego, más o menos, acatan esas normas. Dejándolo como un eje, no desarrollándolo más, vamos a preocuparnos por la relación entre sujeto y estructura y cómo se ha ido transformando a lo largo de este pantallazo histórico de la antropología que vamos a hacer aquí. Esto quiere decir que por un lado vamos a ir siguiendo esto, pero por otro, esto se va a encarnar en algunos autores representativos de cada uno de los periodos que vamos a tomar. Ustedes pueden ver en el programa que de estos periodos nosotros en la bibliografía del programa tenemos autores representativos de periodos. Del punto 1, situación colonial, descolonización y emergencia de la antropología, vamos a tener como bibliografía dos que no son personajes de esa historia, sino que son su bibliografía. Eduardo Menéndez, un argentino que vive desde hace muchos años en México, su texto es un hermoso texto. Sé que hay algunos exalumnos de la carrera de antropología, los y las invito a que vuelvan a mirar ese texto, del cual seguramente en el momento en que cursaron se han de haber salteado páginas completas que se preguntaban, bueno, ¿y esto qué querrá decir? Creo que en este momento es el momento de releerlo y a los demás, desde sus formaciones de posgrado, las y los invitamos a que se adentren en este texto, que es un hermoso texto que no es un texto introductorio, es un texto complejo. Tiene en sí un texto introductorio que es el mío, Procesos Sociales Contemporáneos y el desarrollo de la antropología social y política. Y luego sí tienen dos autores correspondientes a este primer periodo. Uno de ellos es Georges Balandier, el otro es Peter Worsley. No quiero detenerme en ellos, simplemente les quiero mostrar que aquí ustedes tienen este paquete de textos acerca de y textos de autores, de personajes que son parte de la historia que nosotros estamos desarrollando. En la segunda parte, en la clase siguiente, sincrónica, nosotros tenemos algunos personajes como Ruth Benedict, Franz Boas, Linton, Margaret Mead, que sí son, que también son personajes de esta primera parte, de esta historia, lo mismo que otros que resalta el PowerPoint en este momento como Max Gluckman y Annette Weiner. Bueno, estoy casi, parezco más preocupada por decirles cómo relacionarse con el programa, pero quiero ya entrar en tema. Ubiquémonos a fines del siglo XIX
fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Las potencias europeas han venido expandiéndose ya hace un par de siglos sobre el resto del mundo, y nos encontramos a fines del siglo XIX en un momento muy clave de este desarrollo. En este momento coincide, tal como yo planteaba hace unos minutos, coinciden por un lado el máximo desarrollo alcanzado hasta el momento de la revolución industrial. El vapor, la electricidad cambian la figura de la vida, cambian la modalidad de la vida cotidiana de los países europeos, también de Estados Unidos, también del continente latinoamericano que se ha desarrollado durante todo el siglo XIX. Los países latinoamericanos han ido en general independizándose de España o de Portugal, y los países europeos centrales como Gran Bretaña se han ido expandiendo también sobre el continente latinoamericano, fundamentalmente de manera comercial. Y en este mundo en el que en los países europeos principalmente sobran mercancías, producto de esa revolución industrial, se va acentuando cada vez más algo que venía desarrollándose desde el siglo XV-XVI, y que en décadas y en esas épocas había tenido como protagonistas a Portugal, a España, a los Países Bajos, que habían protagonizado los primeros momentos de expansión con o sin ocupación territorial del mundo no europeo. Fines del siglo XIX, la imagen que muestra el PowerPoint de la Conferencia de Berlín de 1884-1885 muestra algo muy diferente. Ustedes ven que es una conferencia archiconcurrida. Todos los países europeos imaginables, los grandes y los pequeños, están ahí en esa fotografía para organizar de qué manera se van a distribuir la ocupación física del mundo extraeuropeo. Del mundo extraeuropeo, en este caso principalmente África, parte de Asia, Oceanía. Este mundo extraeuropeo en el cual nosotros podemos diferenciar tres tipos de países. Por un lado, estos países, como yo mencionaba recién, nuestros países latinoamericanos, en proceso de organización nacional, están pintados con gris, están pintados de otra manera los que a finales del siglo XIX pertenecían todavía a países europeos con los colores correspondientes de los nombres de cada uno de estos países. Bien, ¿cómo se llama? Pero junto a estos países de independencia reciente, nos vamos a encontrar con áreas de independencia política antigua como China y algunos sectores del sudeste asiático
y algunos sectores importantes de África, en donde había viejas organizaciones sociales y políticas, reinos, imperios, de los cuales un ejemplo, el mejor ejemplo es el Imperio Chino, que podían llegar a tener una expansión política, dominio, si ustedes quieren, sobre un área extensa, pero que no alcanzaban a hegemonizar sobre esta área de la manera en que lo hacían los flamantes estados nacionales del siglo XIX. Y por fin teníamos lo que iba a ser el primer territorio de la antropología, que son las áreas pobladas por agrupaciones organizadas principalmente de manera tribal, caracterizadas por sus modos de vida, nombradas con nombres correspondientes a los grupos étnicos. No se nombraba de acuerdo con su grupo étnico a los galeses, a los británicos, a los alemanes, pero sí a los pueblos organizados tribalmente que habitaban en estas zonas. Primitivos era una de las denominaciones que se les adjudicaba. Primitivos, una denominación compleja, archidiscutible, que va a ser parte de lo que se plantea en la bibliografía que nosotros tenemos aquí por delante. Entonces, así como en ese momento se organizaba una división territorial de cada uno de los espacios sobre los cuales países como Gran Bretaña, Alemania, Francia, Portugal, Dinamarca, Bélgica, etcétera, podían tener dominio político y comercial. De la misma manera sucedía otro reparto, que es el reparto, la distribución tácita académica entre las problemáticas de las cuales se ocuparía la sociología principalmente, por un lado, y por otro lado, la manera en la que se desarrollaría las sociedades, los grupos tribales llamados primitivos, de los cuales se ocuparía la antropología. La sociología se ocuparía, como ustedes saben, en este reparto, de las problemáticas que se agolpaban en los países que se autoconsideraban desarrollados, cúspide del desarrollo alcanzado socialmente hasta ese momento, en las cuales, sin embargo, en las sociedades en cuyas ciudades habían crecido exponencialmente a medida que las industrias movidas por el vapor y luego por la electricidad se instalaban, pasaban de las áreas periurbanas a las áreas urbanas, sin que hubiera servicios de agua potable, ni cloacas, ni calles adecuadas, ni vivienda adecuada para la cantidad de población que se iba a desplazar del campo a las ciudades para trabajar en esas industrias. Bueno, de esto se ocuparía la sociología, de definir qué pasaba entre estos estratos sociales, según algunos, estas clases sociales, según otros, por qué había huelgas, por qué había grupos de delincuentes
juveniles que se agolpaban en las esquinas, etc. Y por otro, a la antropología le tocaba ese mundo primitivo, ese fascinante mundo primitivo que se suponía, o que las décadas anteriores, los siglos anteriores, habían ido construyendo como una mezcla de lo imaginado y lo conocido. Los viajeros, ya fueran laicos, eh, militares o religiosos, habían ido aportando descripciones. Estas descripciones, ya en el siglo XIX, las recogerían los primeros antropólogos que podemos imaginar como eruditos sentados en gabinetes, sentados en los primeros museos, a donde se irían agolpando las piezas del arte africano, del arte americano, del arte de Indonesia, aportadas por esos diversos viajeros, pero también los objetos cotidianos. Es decir, esta mirada dejaba de ser una mirada sobre la cultura, vamos a decir una pavada, de la cultura culta, y comenzaba a ser una mirada sobre los instrumentos de lo cotidiano, los instrumentos del hacer cotidiano, con qué se trabajaba la tierra, con qué se vestían, etcétera, etcétera, ya fuera en el Perú post-incaico, ya fuera en Indonesia, ya fuera en el Gabón. Entonces, dentro de esta diversidad de aportes, comienza a organizarse también una manera distinta de recoger información. Esos primeros investigadores británicos, alemanes, franceses, esos primeros antropólogos, comienzan a acompañar a los viajeros principalmente en expediciones montadas específicamente para conocer determinadas zonas del mundo. Pensemos en un Darwin, por ejemplo. Esas expediciones avanzan y van descubriendo la importancia de quedarse en el lugar. Y descubren la fragilidad de las informaciones que los viajeros construyen a partir del toco y me voy. Estas informaciones que son casuales, que están teñidas de prejuicios, lo mismo que las informaciones de los religiosos. Es decir, porque la otra cuestión que vamos a ir planteando a partir de esta primera clase es que cada uno, así como estos precursores de los primeros antropólogos, los viajeros, los militares vinculados con la conquista, los religiosos, tenían su intencionalidad, las de los religiosos muy claramente, sustituir un contexto de creencias por el propio. Los primeros antropólogos, así como los segundos, los últimos y nosotros también, iban acompañados de su bagaje de preconceptos, de creencias firmemente arraigadas y que tenían que ver con las creencias y los preconceptos de su sociedad, de su estrato social, de su pertenencia, más sus propias cuestiones desarrolladas personalmente. Quizás si tuviéramos que hacer
marcar una primera diferencia con la antropología posterior es que la antropología posterior se va a plantear como la primer tarea trabajar sobre esos supuestos. Los primeros antropólogos avanzaban acompañados por los fuertes supuestos acerca de la sociedad y de sus modos de gobierno que venían del conocimiento de sus propias sociedades. ¿A qué me refiero? Y ahora vamos a ir poniéndole un poco de carne a esto. Los primeros los primeros antropólogos, casi digo, y las primeras antropólogas. Planteemos que los primeros en general fueron hombres, y para nombrar algunos, Malinowski, polaco radicado en Gran Bretaña, Evans Pritchard, británico, parte del ejército británico, Radcliffe Brown, también británico, Franz Boas, un alemán que se mudó rápidamente, es decir, no voy a mencionar aquí a Boas, vamos a mencionar mejor a alemanes como Frobenius, que hicieron toda su historia en ese África colonial. Bueno, todos estos primeros antropólogos realizan su trabajo llevando algo que si yo tuviera un pizarrón en este momento escribiría, pero ustedes van a encontrar su nombre escrito en la bibliografía. John Gledhill dice que los primeros antropólogos llevaban una mochila muy cargada de estos supuestos acerca de la propia sociedad y el propio Estado. A tal punto que cuando se enfrentaron Malinowski, por ejemplo, con los trobriandeses en las Islas Trobriand, Evans Pritchard con los Nuer en África, por un lado, se sorprendieron y hasta por ahí, porque conocían los relatos de viajeros anteriores que habían descrito la organización social y política de estas sociedades, a las que ellos iban a conocer personalmente, pero se encontraron en estas circunstancias como muy impactados porque por más que lo buscaran, no encontraban el equivalente que ellos buscaban. ¿Dónde estaba en la sociedad Nuer africana que estudió Evans Pritchard el equivalente de un jefe que fuera obedecido por todos? ¿Dónde estaba en el caso de los trobriandeses, los límites políticos exactos de esta sociedad, qué era lo que definía lo que debían hacer los hombres, lo que debían hacer las mujeres, cuál era en todos estos casos el parecido o la diferencia con la propia sociedad. El peso de esos preconceptos hizo que muchas veces se pensara a la propia sociedad como una sociedad con Estado, y que a todas estas otras sociedades se las caracterizara como una sociedad sin Estado. Es decir, no con organizaciones sociales diferentes, que ellos, sin embargo, definieron, describieron después, sino sin. Y el sin se iba llenando poco a poco de con organizaciones diferentes. De lo que ninguno de estos primeros antropólogos se preocupaba es de algo que a nosotros nos parece
más que significativo y a lo que vamos a dedicar un momento importante de la clase ahora. No se ocupaban del contexto que hacía posible que Malinowski, polaco, que vivía en Gran Bretaña, llegara a la Astrobriand, que hacía posible que Frobenius llegara al África, a un territorio ocupado por Alemania, lo mismo que las Astrobriand en ese momento eran parte del Imperio Británico y se administraban en el momento en que va Malinowski allí desde otro espacio que era parte del Commonwealth británico, que era Sydney, la capital de Australia. Es decir, eso que uno de nuestros autores de la bibliografía para esta clase, Georges Balandier, llama situación colonial, era algo que se daba por sentado y que no preocupaba a estos flamantes noveles antropólogos. Por eso tampoco se preocupaban por la historia. Nos decían, estas son sociedades ágrafas, son sociedades que no tienen registro de lo que ha sucedido anteriormente. Por tanto, comenzaban su preocupación por ese aquí y ahora que era la llegada de Malinowski a la Astrobriand, la llegada de Evans Pritchard al país Nuer, sí, porque esto de alguna manera, como nos va a decir Eduardo Menéndez en los textos que ustedes tienen para leer, era lo que permitía no meterse en la cuestión quizás escabrosa de la violencia que implicaba la expansión colonial. Bueno, de esta expansión colonial y de la correspondiente situación que se genera esa situación colonial, es de lo que, tomando un respiro y un trago de agua, no sé cuán agotados están ustedes de escucharme a esta altura, voy a hablar ahora. Les recuerdo que si tienen preguntas, dado que son muchos, ustedes tienen accesible el chat del Zoom, en el cual pueden ir ingresando preguntas. Seguramente las habrá. Bueno, vamos a ir ordenando esto. Yo les pido de alguna manera también disculpas por esto que voy desarrollando como un largo relato, pero 6 clases son muy poco tiempo y los textos que ustedes tienen para leer son textos que se merecen, aunque sea un encuadre general. Por eso les pido que nos manejemos con esta dinámica a la cual yo apelaba al comienzo de la clase. Aquí las preguntas en el chat, y luego la posibilidad de las preguntas hechas en el foro a medida que ustedes avancen en la lectura. Voy a ir desarrollando una historia muy somera de este proceso de expansión colonial y posterior descolonización, sin la cual no entendemos, es difícil entender
cómo se organiza la antropología, y también es difícil entendernos a nosotros, porque quizás aquí se daría este primer proceso de las herencias queridas y no queridas. Hay cuestiones que la mayoría de los antropólogos del 2021 no querríamos, y es acordarnos que de alguna manera la antropología también surge acompañando a este proceso de expansión colonial de los países centrales. Bien, primer momento de la expansión colonial, solo ponemos un título. Ustedes deberán apelar a lo que cada uno recuerde de lo que nos enseñaron sobre la expansión portuguesa y española América de esos siglos XV y XVI. Nosotros vamos a hacer mención quizás a lo que nos es colectivamente más ajeno, que es la manera en que las sociedades, en que Gran Bretaña, Francia y posteriormente países como Alemania se expanden sobre estas áreas que habíamos caracterizado como tribales, y también sobre países, sobre territorios ocupados por reinados e imperios que no tenían control absoluto sobre sus territorios, a los que hicimos mención anteriormente. A este primer momento aplica algo que uno de los textos que ustedes tienen que leer, El Tercer Mundo, de Peter Worsley, caracteriza de una manera más que clara. Peter Worsley nos dice que durante todos estos largos milenios iniciales de la humanidad, aún los grandes imperios como el imperio egipcio en su momento, el imperio chino en el momento en que estamos hablando, los grandes reinos, los reinos europeos, se desarrollaban mirándose hacia adentro. Y dice Peter Worsley, el mundo se hizo uno de la mano del capitalismo. Es justamente esa expansión colonial a la que hice mención en los primeros momentos de la clase, la que genera la posibilidad que tienen primero los Países Bajos de ocupar territorios que habían sido españoles y portugueses, luego Gran Bretaña y Francia, que luchan entre sí durante 100 y pico años, más de uno de los que está aquí sentado habrá sufrido en su escuela secundaria con las guerras del siglo XVII y XVIII entre Gran Bretaña y Francia. Bueno, aparte de disputar batallas en territorios europeos, Gran Bretaña y Francia disputaban ni más ni menos que el acceso a los mares. Y este acceso a los mares, que va a ser el encuadre de tanto libro y tanta película de piratas que hemos leído con fascinación, es también el encuadre en el cual Gran Bretaña, una vez que logra desplazar a Francia, adquiere también la primacía sobre
los países, sobre los territorios a los cuales va llegando. Digamos primero que ya las primeras expansiones europeas habían tenido diversas características. En algunos casos, los europeos habían sido dueños de recorridos. De esta manera, los portugueses habían sido durante cientos de años dueños del recorrido que da la vuelta a África. Eran los dueños del recorrido que tenía su punto más lejano en el cabo, ay, se me fue el nombre del extremo sur de África. Bueno, ese recorrido lo hegemonizó, qué vergüenza, ese recorrido lo hegemonizaban los portugueses. En otros casos, los mismos portugueses se asentaron colonias, bases comerciales, Cabo Verde, gracias, sí. Eso te iba a decir. José Antonio, muchas gracias. Vamos entablando relación a través de este mundo de imágenes en cuadritos. Bueno, colonias que eran algo así como factorías comerciales a las cuales llegaban esclavos aportados por otras comunidades africanas que apresaban a sus vecinos más débiles y los encolumnaban en largas hileras rumbo a los barcos que los llevaban a sus puntos de distribución, y de esta manera, entre otras, llegaban a América. Pero también se dio, una vez aclarado a principios del siglo XIX, un proceso de ocupación territorial. Y esta ocupación territorial fue bien distinta en el caso de los británicos que en el caso de los franceses. Hay muchos textos que yo no debo ponerme a citar aquí, pero quizás si alguna o alguno está interesado, puede preguntar por esos textos, porque si me pongo a citarlos tengo que describir qué cosa que me encantaría cada texto. Pero hay muchos textos que cuentan qué situaciones dan, a qué situaciones dan lugar estos distintos modos de ocupación. La ocupación francesa es militar fundamentalmente y total. Esta es una de las cuestiones que describe muy bien Vallandier, por eso yo lo menciono, Georges Vallandier, a quien presentaré en otro momento, no en este párrafo, pero Georges Vallandier cuenta de qué manera toda la vida de los pueblos ocupados por los franceses, por ejemplo de los Fang, F-A-N-A-G de Gabón, de la región de Gabón, fue copada por los franceses. Había poliginia, es decir, la forma de matrimonio indicada y preferida era una de las formas de la poligamia, varias mujeres con un hombre. Los franceses prohibieron la poliginia. La religión implicaba la creencia en una serie de seres sobrenaturales diversos que los franceses que impusieron el catolicismo tacharon de creencias paganas. La organización política implicaba jefes de aldea que fueron desplazados por las jefaturas francesas. Los cultivos que proveían a la alimentación cotidiana
fueron brutalmente reemplazados por cultivos industriales en los cuales debían ocuparse los Fang, que estoy usando como ejemplo. Y en definitiva, los franceses, para ejercer este gobierno colonial, hicieron como si las formas de gobierno previas, no estatales desde ya de los Fang, directamente no existieran. Los británicos, si ustedes quieren pensarlo así, eran más pillos, más pícaros, más políticamente sabios, si quieren. Es decir, encontraron en las jefaturas que sí existían, jefaturas locales que sí existían, aliados para ejercer su poder. En las clases próximas nosotros vamos a leer un texto que nos gusta mucho a los tres que damos clase, que es una situación social en Zululandia. En ese texto vamos a ver esto de lo que yo llamo picardía de los ingleses, y que en realidad tenía un nombre formal que debo introducir acá, que es el de gobierno indirecto. El gobierno indirecto hacía que los administradores británicos, aliados con el poder militar británico desde ya, ocuparan territorios como por ejemplo el territorio de los zulúes, esos zulúes de las películas y las novelas que ustedes quizás hayan leído a los 14 o a los 18 años, eh, y en esos territorios imponían su autoridad, pero lo hacían sin derrocar a los jefes locales. El cartero de la época de los británicos, que lleva la correspondencia de una aldea a la otra, se van a fijar ustedes cuando lean el texto de Gluckman, de paso los y las estoy invitando a que se fascinen con ese texto. El cartero es un príncipe zulú. Es decir, las viejas estructuras locales, las jefaturas, eran subsumidas en la estructura del imperio británico, del gobierno británico. Y lo mismo de alguna manera pasaba con las formas de la organización social. Es decir, había otro brazo de la expansión británica que hacía lo suyo, que era quizás menos tolerante que la administración política, que convivía perfectamente con él, y era el brazo religioso. La expansión de las iglesias protestantes, de las iglesias, no uso el término iglesias evangélicas para dejarlo a las etapas más recientes, la expansión de las iglesias cristianas vinculadas con el protestantismo hizo lo suyo y acompañó a la tolerancia, entre comillas, del gobierno británico, poniendo también en cuestión, aunque dejando subsistir las formas de organización familiar y religiosa. Bien, estas maneras de organizarse las sociedades que se generaban a partir de estas distintas maneras de expansión, tuvo mucho que ver también con la forma en la que se produce el fin entre comillas, digamos, de la expansión colonial. Como no tenemos
tiempo para generar demasiados misterios, digamos que digo fin, entre comillas, de la expansión colonial, porque ustedes saben, o pueden intuir si no lo saben, que la expansión colonial fue seguida por la perduración de la relación colonial directa, por formas indirectas, económicas y políticas de vinculación y dominio, muchas de las cuales siguen caracterizando el mundo político actual. Este aquí que esa foto de 1884-85 del Congreso de Berlín que ustedes veían en el PowerPoint es una foto de llegada, es decir, de éxito, de la máxima expansión, y también una foto de despedida. Es decir, es el momento de la organización de este reparto colonial, de ese máximo de expansión que se da entre 1884 y 1914, el año de comienzo de la guerra que en nuestra formación en la escuela secundaria llamábamos la Primera Guerra Mundial, y que muchos de los textos posteriores llaman la Primera Guerra Europea, 1914-1918, ese periodo es el periodo de máximo desarrollo y al mismo tiempo de creación de las líneas de fractura de estos imperios coloniales. Algunas de estas líneas de fractura se ven muy tempranamente, otras están claramente vinculadas con la suerte que cada una de las potencias europeas tuvo en la Primera Guerra Mundial, y dado que lo que nos preocupa es qué va sucediendo con los antropólogos en el contexto de esta guerra, de este desarrollo de la expansión colonial, es qué es lo que pasa con la antropología que viene acompañando a estos desarrollos, veremos que también la suerte de los antropólogos va a tener que ver con esto. Ustedes saben que la Primera Guerra Europea o la Primera Guerra Mundial termina con la derrota de Alemania, y que esta derrota de Alemania pone en primerísimo lugar a una parte importante del espacio americano, a los Estados Unidos de América del Norte, que había venido acompañando, es decir, se había independizado en el mismo tiempo en que en Europa, una década, unos años antes de que en Europa se produjera la Revolución Francesa y todos los ecos de la Revolución Francesa, y había ido acompañando exponencialmente el desarrollo de la industria, el desarrollo de la revolución industrial. Digamos que en el desarrollo académico también había ido desarrollando, acompañando el desarrollo de la antropología. No me puedo meter muy específicamente en esto, pero había habido, por un lado, un precoz interés
por, es decir, un interés por los pueblos americanos del norte que había ido acompañando a la expansión industrial y territorial. Así como Francia y Gran Bretaña y Alemania hegemonizaban la ocupación de los territorios africanos y asiáticos o de Oceanía, del área de Oceanía, en el territorio de América del Norte, junto con esta expansión industrial y esta organización bélica que le permite adquirir ese lugar en 1914, se había ido dando junto con el trazado de los ferrocarriles generados como parte de esa revolución industrial, un desplazamiento también sobre el territorio indígena. Un desplazamiento que es acompañado por una serie de investigadores, de los cuales vamos a citar solamente a Morgan, uno de los padres de la antropología norteamericana. Sobre esto ustedes van a encontrar información en especial en lo que esperamos que investiguen entre esta clase y la próxima clase sincrónica. Pero bueno, en este caso, expansión física, colonización, ocupación colonial del territorio americano, se había dado también con una peculiar expansión de la investigación en América del Norte. Pero me ocupo principalmente de la línea de investigación europea: Gran Bretaña, Alemania, Francia. Pierden los alemanes esa primera guerra. ¿Qué quiere decir esto? Pierden sus colonias, pierden el acceso a las colonias de África. Por ejemplo, Benín, una zona de África en la cual los antropólogos alemanes, Frobenius, por ejemplo, no los quiero llenar de más nombres, hay montones de nombres más, pero no quiero llenarlos de nombres. Frobenius fotografió y recolectó imágenes del arte en marfil y en madera de Benín. Bueno, los alemanes pierden el acceso a estos territorios, como después lo perderán los holandeses en su desposesión del territorio de Indonesia, tiempos posteriores, el acceso a Indonesia y así sucesivamente. La pérdida del acceso al territorio africano, por ejemplo, de los alemanes, hace que se termine de alguna manera el acceso de los antropólogos al trabajo de campo, de los antropólogos alemanes. A los antropólogos alemanes los vamos a ver eclipsarse, además, porque hacen una vuelta a casa, es decir, investigan a partir de esto en su casa, pero su investigación va a tener un destino muy particular. Como significa hacer una ruptura demasiado grande en el hilo histórico, lo dejo aquí, porque quiero seguir ese hilo de qué es lo que va sucediendo con la expansión colonial, la descolonización y los antropólogos.
en el periodo de entreguerras, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, Alemania y Francia, Gran Bretaña y Francia defienden como pueden sus espacios coloniales. Sus espacios coloniales son parte importante de la vida metropolitana de cada uno de estos países. Los ejércitos coloniales, integrados por argelinos, por subsaharianos, etcétera, etcétera, han peleado para Francia en la Primera Guerra. Y poco a poco hay personas originarias de estos países integrantes de sus respectivos imperios viviendo en las áreas metropolitanas. Esto es válido tanto para Francia como para Gran Bretaña. Y esto hace que la relación de estos países, de estas metrópolis con sus países, sea muy compleja. Por ejemplo, cuando ustedes lean algún texto de Pierre Bourdieu con nosotros, verán algo de la relación entre uno de estos territorios del norte de Francia, ocupado por los franceses, y su metrópoli en el momento de la ruptura de la metrópoli de la cual Pierre Bourdieu, uno de nuestros autores, va a ser testigo. Llega la Segunda Guerra, pelean estos ejércitos coloniales a la par y por delante de sus amos europeos, los ganadores de esta contienda, una vez más, van a ser los que hegemonicen el mundo, pero ya un mundo pensado no solamente en términos de la hegemonía europea, sino un mundo mucho más complejo, un mundo como el mundo en el que todos, aún los más creciditos de ustedes, hemos y han nacido. En este contexto de descolonización, que es un contexto más que interesante, del cual ustedes van a poder leer, se desarrollan las antropologías, y aquí utilizo un plural, que integran en este momento, y me estoy situando entre 1950, la guerra terminó en 1945, y 1960, 1960 y pico. Tenemos en ese momento antropologías organizadas como disciplina, así como hay como se ha desarrollado la sociología, se ha desarrollado la psicología, se han desarrollado múltiples subespecializaciones dentro de eso que inicialmente podíamos llamar sociología. Teníamos antropologías en desarrollo en Gran Bretaña con Lévi-Strauss, en Francia con Lévi-Strauss, antes con Marcel Mauss, con Lévi-Strauss, en Gran Bretaña con los personajes que he citado previamente, Malinowski, Radcliffe Brown, Evans Pritchard. En Estados Unidos, con una serie de investigadores, de los cuales quizás curiosamente, junto al antepasado más lejano que mencioné antes, Morgan,
deberíamos citar como coetáneos de estos más recientes a un alemán. Es decir, se termina la posibilidad de desarrollo de la antropología en Alemania, pero muy precozmente, desde principios del siglo XX, tenemos trabajando en Estados Unidos a Franz Boas, que sigue trabajando en este momento de mediados de siglo al cual quiero echarle luz en este último momento de la clase, y que ha formado a su vez a una gran cantidad de investigadores, muchos de los cuales van a ser citados por nosotros en las clases próximas. Todos estos investigadores, todos estos antropólogos comparten algunas características o la antropología que desarrollan todos estos investigadores comparten algunas características que me voy a tomar la libertad de decir que son características de la antropología. Desde el vamos, quiero decir que cuando decimos la antropología estamos metiendo en la misma bolsa orientaciones que tienen muchas diferencias, pero que también se reúnen en torno de una cantidad de similitudes. Estas características tienen en primer lugar, entre la primera de estas características, podemos citar la mirada holística. Imagínense ustedes el pizarrón en el que escribo holística con H. Holística tiene que ver con la palabra inglesa whole, que alude a la totalidad. Lo que caracteriza a todas estas antropologías es la mirada sobre la totalidad. La totalidad que estas primeras antropologías y sus cultores sentían que podían obtener cuando Malinowski trabajaba en las Trobriand y pensaba, una vez que había tocado tierra en la primera de las islas Trobriand a las que llega, que había llegado a una sociedad pensable como totalidad. Una sociedad que él podía aprehender, nuevamente con H en el medio, lo estoy haciendo difícil para tomar nota, que él podía aprehender como totalidad. Es decir, que él podía entender qué es lo que pasaba desde el momento en que él veía cómo desplegaban los trobriandeses su actividad económica. La manera, ustedes tienen en la bibliografía complementaria el texto que ningún antropólogo ni pichón de maestría en antropología social debe dejar de chusmear, aunque sea, que es Los Argonautas del Pacífico Occidental. Les dejo a los pichones de la maestría, perdón, ¿no? Es decir, a los recién inaugurados en la maestría, el averiguar por qué ese texto se llama Los Argonautas del Pacífico Occidental. Sí, jejeje, exactamente como dice Cristian. Pero en ese texto, Malinowski lo primero que hace es observar la actividad económica en el despertar de la aldea.
esa actividad económica que él imagina que está observando por completo, ya veremos en una de las clases próximas, y acá dejo el misterio pendiente, qué era lo que no podía observar Malinowski cuando pensaba que podía observar la totalidad. Pero bueno, él veía la actividad económica, veía la organización social también, la actividad, la división de la actividad entre géneros, lo que hacían varones, lo que hacían mujeres. En eso escuchaba unos gritos tremendos, me estoy cambiando de libro de Malinowski, escuchaba unos gritos tremendos de dolor, y un nativo caía de lo alto de la palmera, de una palmera, y se suicidaba. Entonces, a partir del suicidio de ese nativo, Malinowski podía entrar a conocer aspectos de las creencias y aspectos de la... Me encantan los que veo del chat, suicidio por cocotero, dice Fernanda, o suicidio desde el cocotero. Es decir, él podía atisbar esa totalidad de la organización social y política de esa pequeña sociedad. Vayamos acotando aquí que la cuestión de la pequeña sociedad era uno de los supuestos que traían consigo estos antropólogos, porque está bien, Malinowski llegó a sociedades relativamente pequeñas, cada una de de estos subgrupos habitando conjuntos de islas, pero Evans Pritchard llegó a la sociedad Nuer compuesta por tribus y subtribus que en el momento en que él trabaja tienen por lo menos 40.000 integrantes. El concepto de pequeña sociedad, como ustedes verán, es en ese momento un concepto relativamente elástico e ideológicamente construido. Bien, esta cuestión de abarcar la totalidad va a ser una de las características que continúe teniendo la antropología a lo largo de su historia, y vamos a ver que se despliega de distintas maneras. Y como ustedes seguramente van a ver en detalle los que cursen el taller, en donde los aspectos metodológicos de la antropología se trabajan con mucho más detalle, sin embargo nosotros no podemos dejar de decir acá que esa pretensión del conocimiento de la totalidad va a em, venir acompañada de determinadas formas de trabajo que se desarrollan dentro de la antropología y para el conocimiento de estas sociedades eh, pequeñas o cara a cara, como las quieran denominar. Y María es Rosa, así. ahí Marcos te está preguntando si es pequeñas en términos cuantitativos. Me parece que un poco estás respondiendo, pero si querés ampliarle un poquito. Sí, eh, me faltó encomillar. Quise plantear el que pequeño era en cómo las imaginaban los antropólogos, porque en realidad si uno se mete en el texto en portugués que ustedes tienen en la bibliografía complementaria de Georges Balandier, en donde está la historia, donde está el trabajo sobre los Fang y los Bakong, simplemente de esos dos pueblos, ustedes pueden enterarse que no solamente no eran pequeños de tamaño, sino que no eran pequeños en cuanto a complejidad de organización social. Una de las cosas que vamos a ir aprendiendo es que el tamaño que les atribuían estas primeras antropologías
más tienen que ver con los supuestos que con la realidad. Supuestos que también tenían que ver con este otro aspecto de esta primera mirada, que es la mirada que ignora deliberadamente o no conscientemente en otros casos la posibilidad o la necesidad de historizar de qué manera estas sociedades han llegado a ser lo que son. Bueno, entonces, estas características, la preocupación por la totalidad, esta es una de las características de la antropología que se va a conservar a lo largo del tiempo. No así la cuestión de la historicidad de lo que se trabaja. ¿Por qué? Porque muy inmediatamente después de del iniciado el proceso de descolonización, aparece también la necesidad y la posibilidad de historizar lo que ha ido sucediendo en cada uno de los espacios en los cuales trabajan estos antropólogos. Ya la década del 60, es decir, bien concluido, si ustedes quieren, el proceso de descolonización, nos va a encontrar en un contexto muy diferente para esa antropología que en esos momentos, en los 60, se organiza como disciplina académica. Y acá quiero aclarar lo siguiente. Nosotros llegamos a 1960 con la descolonización de alguna manera concluida. Ustedes saben que nunca nada es totalmente cierto, habría excepciones. Con la descolonización concluida, reemplazada por instituciones formales, que luego eventualmente se reemplazan por otras no tan formales, es decir, primero por instituciones como el Commonwealth, como el Reino Unido, a partir de la la finalización de la Segunda Guerra, por la creación de organismos internacionales que van a estar en manos de los países hegemónicos, y en los cuales los países hegemónicos, por un lado, van a tratar de saldar sus diferencias, pero en realidad van a ver, más vale, cómo continúan en el plano económico principalmente, pero muchas veces también en el plano político, su presencia en los ex territorios coloniales. Les doy nada más que un ejemplo para que ustedes sepan a qué me estoy refiriendo. Uy, queda muy poquito tiempo. Cuando uno lee informaciones sobre hechos acaecidos en ex colonias portuguesas o francesas, especialmente francesas, de pronto se encuentra con que el gobierno francés opina y hasta puede prometer el envío de algún destacamento militar en el siglo XXI. ¿Cómo es esto posible? Porque estas relaciones postcoloniales, que han recibido distintos nombres a través de la historia de la antropología, lo hacen así. ¿Qué va pasando a lo largo de todo esto con nuestras disciplinas y que quiero mencionar como en 2 minutitos? 1960 ya se habían creado la carrera de antropología de la Universidad de Buenos Aires, en donde ustedes
la universidad en la que ustedes están estudiando, carrera que a su vez genera esta maestría de posgrado, este posgrado que nos agrupa hoy. Al mismo tiempo, en Francia, pero en el mismo tiempo, Lévi-Strauss organizaba o era el organizador de la enseñanza académica de la antropología en Francia y se enseñaba antropología en términos académicos en Gran Bretaña. Es decir, estamos en una institución muy vieja, si ustedes quieren, pese a que uno siempre se pone primero en situaciones coloniales. Pero este aquí que en espacios como el espacio francés o el espacio británico, primaba lo que Eduardo Menéndez ha llamado el modelo antropológico clásico. Es decir, la antropología, aunque había terminado la expansión colonial, aunque los llamados primitivos se habían convertido en ciudadanos de nuevos y conflictuadísimos países independientes, la antropología seguía pensando que las sociedades en las cuales trabajaba estaban más regidas por la reciprocidad que por otras cuestiones. Las relaciones de tipo familiar, las relaciones de proximidad, eran más importantes que las relaciones a gran calibre, de gran dimensión que existían en las sociedades nacionales. Los autores que hegemonizaban la sociología de ese momento, como Talcott Parsons, pensaban la sociedad en términos, voy a decir algo que dicho en 2 minutos suena brutal, eran algo así como una Maxi Trobriand. No puedo ponerme a exponer aquí a Parsons, justamente. Y un Lévi-Strauss decía que la antropología, desaparecidos los primitivos, cosa que primitivos entre comillas, como se estaban convirtiendo en ciudadanos, más vale que estaba sucediendo, la antropología iba a desaparecer. Se enfrentan entonces en ese momento dos maneras de pensar la antropología. Una manera que va a tener que ver con esa historia de la antropología, que es una historia que es algo así como la mitad de la antropología sigue pensando de esta manera. Pero también hay otra manera de pensar que podemos apropiarnos de esto que la antropología desarrolló inicialmente, como decíamos al comienzo de la clase, apropiarnos de algunas cuestiones, desechar otras, herencias queridas y no queridas, introducir historia donde nuestros maestros eventualmente negaban la historia y elegir algunos de nuestros maestros. Por eso nosotros elegimos que ustedes para esta primera clase lean de nuestros maestros a Peter Worsley, que nos habla de la expansión colonial, pero fue uno de los primeros de preocuparse por la historia de la expansión colonial como uno de los problemas centrales de la antropología y no simplemente la desgracia de lo que me tocó vivir. Y Georges Valandier, que es otro coetáneo de Peter Worsley, ambos vivieron de distintas maneras la Segunda Guerra. Peter Worsley fue soldado raso, o no tan raso, pero no fue jefe
a cargo de tropa como Ivan Pritchard en ese mismo momento. Georges Balandier, que había estado en África trabajando, es uno de los que con posterioridad a la descolonización se encuentra entre los antropólogos que no puede volver al África porque hay lugares de África donde los antropólogos vinculados con esa historia colonial se encuentran con carteles que dicen antropólogos fuera, y protagoniza algo que van a protagonizar buena parte de los antropólogos británicos y también norteamericanos y alemanes, que es lo que los británicos llamaban la vuelta a casa, Anthropology at Home, antropología en casa. Es decir, no más los antropólogos viviendo con los supuestos nativos, sino los antropólogos haciendo en esa década del 60 muchas de las cosas que hacemos los antropólogos hoy, que hacemos esas cosas que ellos empezaron a hacer, muchas otras, y mantenemos algunas de las cuestiones que ellos levantaban y muchas de ellas, de las otras, las hemos reemplazado por otras maneras de pensar, parte de lo cual será núcleo de esta historia, ¿no? Bueno, gente, a los que me hayan seguido hasta acá, perdón y gracias, y quedan unos minutos para levantar preguntas que por lo menos las levantaremos, supongo. Preguntas o puede ser algún comentario también, que algo quieran agregar. Desde ya, sí. O sea, el panorama que dio María Rosa en este momento es bien amplio, pero estas situaciones se van a ir trabajando en las distintas clases. Lo importante es que se puede ir viendo cómo el desarrollo de la teoría antropológica no es necesariamente un desarrollo de un autor, sino que es un proceso colectivo que se va dando entre los distintos, las distintas comunidades de prácticas científicas, digamos, de antropólogos, y cómo eso va teniendo que ver con las problematizaciones que se hacen de el mundo que queremos abordar, y cómo esas problematizaciones que el mundo hace vuelven hacia las preguntas antropológicas. Así que la idea es que vayamos viendo cómo esto en los distintos periodos o en algunos autores más representativos o representativas se va a ir desarrollando, y cómo muchas de estas preguntas perviven actualmente en las problematizaciones que los antropólogos contemporáneos o contemporáneas venimos haciendo en nuestros trabajos de campo, ¿no? Estas herencias queridas y no queridas se perviven, y no de manera estática, sino que se van transformando, ¿no? No es lo mismo hablar del holismo en el periodo que María Rosa lo planteaba, que cómo lo vamos a ir abordando quienes investigamos actualmente. Así que les invitamos a que esa pregunta y ese problema se desarrolle a lo largo de las distintas clases, pero también quizás en otras materias que ustedes lean, porque van a ver que lo nuestro va a llegar como hasta la década del 60 más o menos nada más, pero gran parte de estas preocupaciones, insisto, son absolutamente contemporáneas, y estos autores son resignificados todavía en estos abordajes de la realidad social. Así que eso. Mer hasta el 90. Bueno, sí, hasta el 90 hay autores que son de la década del 90, es cierto, pero el periodo, digamos, que queremos trabajar. Es verdad, gracias María Rosa. No, gracias a Mer, que recuperó uno de los ejes que yo debería haber mencionado, y como diría el Chavo, se me chispoteó. Ni más ni menos el eje que marca que estamos siguiendo procesos de construcción colectiva. Es decir, no hay una disciplina que la hayan inventado Levi-Strauss, Malinowski, Radcliffe Brown y Boas.
sino que hay un ir y venir entre las problemáticas que los movilizaron, la actividad académica que realizaron, la manera en que cada uno de ellos se apropió de la teoría que lo antecedía y cada uno de ellos también eh, eligió con qué quedarse y a partir de ahí tejió nuevas relaciones teóricas, ¿no? Bueno, podemos cerrar, si no hay preguntas, me parece que, sobre todo porque en 5 minutos se va a cortar el Zoom y va a ser abrupto. Pero bueno, cualquier pregunta o duda la pueden ir haciendo también por los foros. Utilicen el foro para consultar o cualquier cuestión que quieran saber o duda. ¿Sí? Y vuelvo a decir, los que no se pudieron o no recibieron comunicación vía foro, la semana que viene vamos a mandar el link también por el foro, ¿sí? Y no lo vamos a mandar por el mail, a ver si llega. Así que si no reciben el mail de conexión el jueves, igual si ustedes si armaron un chat, se lo van a pasar entre ustedes, pero igual más allá de que se lo pasen entre ustedes, está bueno que nos avisen si no pueden acceder al foro. ¿Eh? Y respecto a la bibliografía que falta, que alguien preguntaba si faltaba Landiero, no me acuerdo cuál, la verdad no me acuerdo exactamente cuál falta. Sí sé que ya tenemos todo digitalizado, lo subimos en el transcurso de los primeros días de la semana que viene. Eh, Y bueno, gracias también de mi parte. ¿Puedo, ¿puedo hacer un comentario Sí, práctico? así. Nosotros, si no me equivoco, vamos a subir materiales los días de clase, es decir, el día viernes no sincrónico. No es así, pero esto quiere decir que en esta semana ustedes leen la bibliografía, por favor, la bibliografía que tienen para leer y también hacen llegar preguntas que nosotros podamos contestar en el curso de la semana en que no hay clase. ¿Es así? Ujú, sí. Es decir, ¿entendí bien nuestro propio funcionamiento? Sí, María Sí, Rosa, es así, entendiste es así. perfecto. Bueno. Bueno, no queda otra más que saludar. Nos vemos Muchas en 15 gracias. días. Adiós, Chau, chau. gracias. Gracias, Chao. profesor. Chao. Gracias. Hasta luego, Abrazo muchas grande. gracias. Grande, María Rosa, gracias. María Rosa, profesora. Gracias. Chao, muchas gracias. Chao. Chao, gracias. Chao. Gracias, un gusto. Mira el nene. Esta chica que está, es la que dijo que se iba a dar clase y volvía. Va a quedar Volvió, conectada estuvo ahí eternamente. un ratito, yo la Sí, vi. pero el problema es que va a quedar conectada. Y Claro, el otro y es el está, profesor sí, Iorio. Sí, ¿qué tal? están acá, hay 4 personas más que quedaron. Bueno, Sí. voy a cerrar yo. Voy a Buen fin de cerrar yo semana. porque se va a cortar, ¿eh? No escuché. Muchísimas gracias y buen fin de semana. Igualmente. Muchas gracias por Igualmente. todo. Muchas gracias por Gracias. todo. Yo estuve muy ausente, pero de todas maneras estuve pues también algo pendiente de la clase, entonces pido también excusas por eso, porque aquí también la señal es muy, muy difícil, estoy en zona rural, entonces se me dificulta un poco, pero muchas gracias por todo. ¿En dónde estás? Yo soy de Colombia y estoy en Arauca, en la frontera con Venezuela. Dios mío.